Nunca imaginas que, justo cuando todo parece perfecto, un secreto puede sacudir tu mundo por completo. Poco después de casarse, Margarita Rosa de Francisco dejó al mundo boquiabierto al revelar algo sobre su esposo que nadie esperaba. Una confesión tan impactante que transformó la forma en que veía su matrimonio y comenzó a revelar grietas emocionales profundas. Lo que parecía un amor inquebrantable empezó a mostrar sombras ocultas, y cada gesto cotidiano adquirió un significado distinto, haciendo que la perfección aparente se desmoronara frente a sus ojos. Suscríbete y haz clic en me gusta, pues esto ayuda a YouTube a mostrar este video a más personas y apoyar el crecimiento del canal. Si puedes, fortalece aún más con un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te impactó. Poco después de casarse con Will Vannerucht, Margarita Rosa de Francisco dejó al mundo mediático completamente sorprendido al pronunciar una frase que nadie esperaba escuchar en una etapa tan luminosa de su vida. Acabo de casarme y ya descubrí un secreto de mi esposo que jamás imaginé. Con esas palabras no solo reveló una inquietud personal, sino que abrió la puerta a una reflexión profunda sobre lo que realmente significa compartir la vida con alguien. Hasta ese momento, la imagen pública de su matrimonio parecía sólida, serena, casi perfecta. Habían proyectado complicidad, madurez y una conexión que transmitía equilibrio. Sin embargo, detrás de esa armonía comenzaban a dibujarse fisuras emocionales que no eran visibles para los demás. Margarita, conocida por su carácter introspectivo y su sensibilidad, no habló desde el escándalo ni desde el reproche. Lo hizo desde la honestidad. Lo que descubrió no era un detalle superficial ni una anécdota menor, era una dimensión desconocida de la historia personal de su esposo que cambió por completo la manera en que ella interpretaba ciertos comportamientos y silencios. De repente, pequeñas actitudes que antes parecían simples rasgos de personalidad adquirieron un peso distinto. La serenidad que tanto admiraba tenía matices más complejos. La reserva que consideraba prudencia escondía emociones no resueltas. Ese hallazgo no destruyó el vínculo de inmediato, pero sí lo transformó. Margarita comprendió que el matrimonio no es solo la celebración de afinidades, sino también el encuentro con las zonas más vulnerables del otro. Descubrir un secreto en una etapa tan temprana de la vida en común puede sentirse como un golpe inesperado. Surgen preguntas inevitables. ¿Cuánto conocemos realmente a la persona que amamos? ¿Qué partes de su historia permanecen guardadas por miedo o por vergüenza? Para Margarita, la sorpresa no fue solo el contenido de la revelación, sino el momento en que ocurrió. Apenas comenzaban a construir rutinas compartidas, planes y proyectos, cuando apareció esta verdad que exigía madurez y diálogo. En lugar de reaccionar con dramatismo, eligió reflexionar. Entendió que toda relación auténtica atraviesa pruebas que no se anuncian con anticipación. Lo que parecía una unión sin grietas empezó a mostrar la complejidad natural de dos historias que se entrelazan. Esa complejidad no significaba fracaso, sino profundidad. Margarita decidió mirar más allá del impacto inicial y preguntarse qué podía aprender de esa situación. Descubrió que el amor adulto no se sostiene en la idealización, sino en la capacidad de escuchar incluso aquello que incomoda. Su reacción sorprendió tanto como la confesión misma, porque mostró serenidad en medio de la incertidumbre. En vez de convertir la revelación en un escándalo, la convirtió en una conversación necesaria. Y así, lo que comenzó como una frase impactante terminó siendo el punto de partida de una etapa más consciente. El matrimonio dejó de ser una imagen perfecta para convertirse en un espacio real, con luces y sombras, donde ambos debían decidir si estaban dispuestos a caminar con transparencia. Esa decisión, más que cualquier ceremonia o promesa, fue lo que verdaderamente definió el rumbo de su historia. Margarita se encontró frente a una experiencia inesperada que alteró por completo la percepción que tenía de su matrimonio. La frase que pronunció, sobre haber descubierto un secreto que jamás imaginó, no fue un comentario superficial, sino la manifestación de un encuentro profundo con la realidad emocional de su pareja y con la complejidad de la vida compartida. Lo que hasta entonces parecía una unión perfecta empezó a mostrar matices que ella no había anticipado, revelando que incluso las relaciones más armoniosas pueden esconder dimensiones desconocidas que requieren atención, comprensión y diálogo. Esa revelación inicial no provocó rechazo, sino una mezcla de sorpresa, curiosidad y la necesidad de procesar emociones de manera consciente. Margarita comprendió que conocer a alguien implica no solo aceptar sus virtudes visibles, sino también enfrentar aspectos que pueden generar incertidumbre o inquietud. A medida que reflexionaba, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, gestos, silencios y reacciones que ahora adquirían un nuevo significado, y que le ayudaban a comprender la magnitud de la historia que acababa de descubrir.
Esta situación le permitió reconocer que el matrimonio no es un espacio estático ni exento de desafíos, sino un camino que se construye día a día, en el que cada conversación sincera y cada momento de vulnerabilidad tiene un valor esencial. Margarita entendió que el amor maduro no se sustenta en la idealización ni en la perfección, sino en la capacidad de sostener al otro incluso cuando surgen secretos o aspectos difíciles de aceptar. La noticia sobre ese secreto no solo la sorprendió, sino que también la invitó a replantearse sus propias expectativas y a valorar la importancia de la honestidad y la transparencia como pilares de la convivencia. Esta experiencia le mostró que las relaciones profundas requieren paciencia, apertura y disposición para enfrentar situaciones incómodas sin que ello signifique una ruptura de los lazos afectivos, sino más bien una oportunidad para fortalecerlos. Margarita decidió abordar el asunto con serenidad, reflexionando sobre cómo cada persona tiene su historia y que esa historia influye en el presente, en la manera de relacionarse y de construir un proyecto de vida en pareja. Comprendió que los secretos no necesariamente son traiciones, sino partes de la experiencia individual que pueden ser compartidas en el momento adecuado y con la intención correcta. Este proceso de comprensión le permitió ver a su pareja con mayor profundidad, reconociendo no solo lo que ocultaba, sino también la voluntad de mostrar su vulnerabilidad, un gesto que reflejaba confianza y deseo de conexión genuina. Margarita aprendió que la convivencia implica aceptar que la persona amada puede tener aspectos desconocidos que no disminuyen el amor, sino que, al ser comprendidos y enfrentados juntos, fortalecen la relación. Lo que comenzó como una sorpresa inesperada se transformó en un aprendizaje sobre empatía, tolerancia y la importancia de construir un vínculo basado en la verdad y en la aceptación de las complejidades humanas. Esta situación le recordó que el matrimonio es un proceso dinámico, que requiere adaptabilidad, comprensión y la disposición de ambos para crecer emocionalmente, reconociendo que cada desafío compartido ofrece la posibilidad de un amor más profundo y auténtico. Margarita entendió que las grietas que aparecieron no eran señales de debilidad, sino indicios de que la relación tenía la madurez suficiente para enfrentar conflictos, dialogar y encontrar soluciones conjuntas, demostrando que la verdadera fortaleza de un vínculo no radica en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superarlas con respeto y acompañamiento mutuo. La experiencia reforzó en ella la convicción de que cada relación requiere un equilibrio entre la independencia emocional y la interdependencia afectiva, donde la honestidad se convierte en el cimiento que permite que la pareja avance con seguridad y confianza. Margarita pudo apreciar que enfrentar un secreto revelado con apertura y comprensión no solo permite mantener la conexión, sino que también brinda la oportunidad de construir un futuro más consciente, en el que ambos pueden compartir sus historias, aprendizajes y emociones sin temor a ser juzgados. Esta etapa temprana de su matrimonio se convirtió en un punto de inflexión que marcó el inicio de un vínculo más fuerte, donde el respeto por la individualidad y la autenticidad de cada uno se convirtió en la base de la convivencia. Comprendió que el amor no se mide por la ausencia de secretos o dificultades, sino por la disposición de sostenerse mutuamente, de acompañar al otro en su proceso y de construir juntos un camino que, aunque incierto, se percibe como genuino y verdadero. A partir de ese momento, Margarita adoptó una postura de reflexión y paciencia, entendiendo que cada gesto, cada conversación y cada decisión se convertirían en pasos hacia la consolidación de un matrimonio basado en la transparencia, la confianza y la capacidad de enfrentar cualquier desafío con madurez emocional y compromiso afectivo. Will compartió detalles de su juventud que revelaban un pasado cargado de intensidad y desafíos. Desde temprana edad se vio envuelto en experiencias extremas que lo empujaron a explorar los límites de su propia vida, rodeado de amistades que no siempre buscaban su bienestar y que a menudo lo arrastraban hacia comportamientos impulsivos y poco saludables. Esos años estuvieron marcados por decisiones precipitadas, noches en las que la diversión se mezclaba con riesgos y momentos en los que sentía que todo podía salirse de control. Cada elección impulsiva y cada relación complicada dejaron huellas profundas en su forma de relacionarse con el mundo, generando una sensación constante de inseguridad y de falta de dirección. A pesar de haber intentado dejar atrás esos hábitos y reconstruir su vida, siempre quedó una sombra que recordaba aquellas etapas, un eco de experiencias que lo moldearon y que todavía influían en su presente. Will reconoció que, aunque había logrado estabilizarse en muchos aspectos, nunca logró sanar completamente de la carga emocional acumulada, y que esos recuerdos podían surgir en forma de miedo, ansiedad o desconfianza hacia sí mismo. El mayor temor que sentía era el de no ser digno de amor, de que su pasado lo definiera de manera negativa y que alguien importante como Margarita lo percibiera como inestable o incapaz de sostener una vida plena y compartida. Esa inseguridad lo llevaba a reflexionar constantemente sobre sus decisiones y a evaluar si podía realmente ofrecer estabilidad emocional, afecto y compromiso a largo plazo.
Cada conversación con Margarita se convirtió en una oportunidad para mostrarse vulnerable y para enfrentar esos miedos, aunque hacerlo significara exponerse a ser juzgado. Will comprendió que su honestidad era crucial no solo para construir confianza, sino también para reconciliarse consigo mismo y con su historia, permitiendo que su relación avanzara desde la transparencia y la autenticidad. A medida que relataba su juventud, también se hacía evidente su deseo de ser comprendido y aceptado por quien ahora compartía su vida, reconociendo que el amor verdadero incluye aceptar las imperfecciones y las cicatrices de la historia personal. La experiencia de contar su pasado le permitió sentir un alivio emocional, un primer paso hacia la aceptación y la posibilidad de vivir plenamente sin que sus errores anteriores determinaran su presente. Will entendió que enfrentar su miedo a ser visto como alguien inadecuado requería coraje y disposición para abrirse por completo, mostrando que la fuerza de una relación reside no en la perfección, sino en la capacidad de sostenerse mutuamente, incluso cuando la vulnerabilidad aparece de manera inevitable. Esa apertura generó en él una sensación de alivio y de cercanía con Margarita, al descubrir que podía compartir sus inseguridades sin que ello pusiera en riesgo el afecto que los unía, y que el reconocimiento de sus dificultades pasadas podía convertirse en una base para construir un vínculo más sólido y consciente. Relatar su historia le permitió comprender que el miedo a no ser suficiente es común y humano, y que la aceptación de uno mismo es clave para que el amor se desarrolle de manera sana y auténtica. Will se dio cuenta de que compartir su pasado con sinceridad no lo debilitaba, sino que fortalecía la relación, creando un espacio donde ambos podían crecer, aprender y apoyarse mutuamente frente a los desafíos y recuerdos que forman parte de la vida de cualquier persona que busca amar y ser amado. Después de la confesión, Margarita empezó a ver a su esposo bajo una luz completamente diferente, notando detalles que antes pasaban desapercibidos y que ahora cobraban un sentido más profundo. Cada silencio prolongado, cada mirada distante, cada cambio repentino de humor dejó de ser un simple gesto cotidiano para convertirse en señales de una carga emocional que llevaba dentro. Lo que antes le parecía inexplicable o incluso distante, comenzó a resonar como un reflejo de temores no resueltos, de miedos que no sabía cómo expresar y que habían permanecido ocultos por años. Las evasiones ante ciertos temas personales, que alguna vez la habían confundido o frustrado, ahora se entendían como un mecanismo de autoprotección, una forma de evitar el dolor y la exposición de su vulnerabilidad. Los sobresaltos nocturnos que interrumpían sus descansos y las reacciones inesperadas ante situaciones triviales dejaron de ser simples excentricidades para convertirse en ecos de un pasado que todavía lo afectaba profundamente. Margarita comprendió que detrás de cada gesto había una historia, una herida que no había logrado cerrar y que moldeaba su comportamiento de manera silenciosa pero constante. Aprendió a leer entre líneas, a escuchar los silencios y a interpretar los susurros de emociones que antes ella no sabía identificar. Cada gesto, cada reacción, cada mirada evasiva pasó a ser un mensaje, un indicio de cómo su esposo procesaba sus emociones y de cómo su pasado seguía influyendo en su presente. Esta nueva perspectiva le permitió sentir compasión en lugar de juicio, ternura en lugar de frustración y entendimiento en lugar de distancia. Margarita empezó a reconocer que no se trataba de frialdad o desinterés, sino de miedo profundo, de inseguridad y de un anhelo de ser aceptado a pesar de sus sombras. Lo que ella inicialmente percibía como barreras se convirtió en oportunidades para acercarse y ofrecer apoyo, comprensión y paciencia. Cada día que pasaba, ella podía ver con mayor claridad la humanidad de su esposo, la lucha silenciosa que había enfrentado y la valentía que implicaba abrirse y compartir su verdad. Esta reinterpretación de los comportamientos diarios le permitió crear un vínculo más sólido basado en la empatía y la confianza, donde el amor no se medía por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de acompañarse mutuamente frente a los miedos, inseguridades y heridas no sanadas. Margarita entendió que conocer y aceptar estas partes ocultas no debilitaba su relación, sino que la fortalecía, transformando pequeños detalles en puentes de entendimiento y cercanía emocional. Aprendió que el amor verdadero implica mirar más allá de las apariencias, escuchar con atención y sostener al otro incluso cuando su dolor se manifiesta de maneras inesperadas. Este proceso de reinterpretación también le permitió a Margarita reflexionar sobre la importancia de la paciencia, la comunicación sincera y la empatía, comprendiendo que cada reacción de su esposo estaba teñida por la necesidad de protegerse y de superar un pasado que todavía le causaba temor. Con el tiempo, estos gestos dejaron de generar confusión y empezaron a convertirse en oportunidades para fortalecer el vínculo, para acercarse y comprender que el miedo y la vulnerabilidad forman parte de la experiencia humana. Margarita descubrió que aceptar estas facetas no significaba resignación, sino amor consciente, y que la verdadera conexión se construye cuando se reconoce la fragilidad y se decide acompañar al otro sin juicios ni expectativas irreales.
Cada pequeño detalle del comportamiento de su esposo se transformó en una lección de compasión, en un recordatorio de que la comprensión y la paciencia son pilares fundamentales para sostener una relación sólida y auténtica, y que el amor florece cuando se acompaña al otro en su proceso de sanación sin pretender apresurarlo ni cambiarlo, sino simplemente estar presente, ofreciendo apoyo, afecto y aceptación plena. Ella se encontraba en un mar de emociones contradictorias, sintiendo un amor profundo y sincero por su esposo mientras, al mismo tiempo, el temor de convivir con un pasado tan complejo la hacía dudar de su capacidad para sostener la relación. Cada palabra que Will compartía le revelaba capas de su vida que jamás había imaginado y la confrontaba con la realidad de que amar implica aceptar también las sombras de la otra persona. Margarita comprendió que la confesión no era un intento de manipulación ni una manera de generar lástima, sino un acto de valentía y honestidad que requería una respuesta igual de auténtica de su parte. La vulnerabilidad de Will, tan cruda y abierta, despertó en ella una ternura inesperada, un sentimiento de cuidado profundo y la conciencia de que detrás de la fortaleza que mostraba existía un hombre que también necesitaba ser acompañado y comprendido. Este encuentro con la fragilidad de su esposo la llevó a reflexionar sobre el verdadero significado del amor, entendiendo que no se trata de idealizar a la persona ni de esperar perfección, sino de reconocer su humanidad completa y sostenerla incluso cuando la vida pasada deja huellas difíciles de borrar. Margarita sintió como esa honestidad profunda abría un espacio de intimidad que jamás habían compartido, un lugar donde podían mirarse sin máscaras, donde cada emoción, cada temor y cada recuerdo podían ser expresados sin miedo a ser juzgados. En medio de este torbellino de sentimientos, descubrió una paciencia nueva, una disposición a acompañar a Will en su proceso de sanación y a enfrentar juntos los desafíos que surgieran, entendiendo que el amor no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una decisión consciente de permanecer junto al otro a pesar de las dificultades. Mientras procesaba la magnitud de la revelación, Margarita también se dio cuenta de que este momento era una oportunidad para fortalecer el vínculo, para construir una relación basada en la confianza, la empatía y la aceptación mutua, donde ambos podrían compartir sus miedos y aspiraciones sin ocultamientos ni reservas. Cada gesto de Will, cada silencio compartido y cada confesión pronunciada con sinceridad se convirtieron en señales de su deseo de establecer un matrimonio auténtico, un espacio donde las heridas del pasado podían ser reconocidas sin que definieran su futuro. La reflexión de Margarita la llevó a entender que amar verdaderamente implica abrazar la totalidad de la otra persona, incluyendo sus errores, sus temores y sus experiencias más dolorosas, y que la ternura surge precisamente cuando se reconoce la vulnerabilidad y se decide ofrecer compañía, apoyo y cariño sin condiciones. A medida que interiorizaba esta comprensión, sintió un cambio profundo en su corazón, una apertura para ver la relación desde un lugar más humano y real, donde la honestidad y la transparencia se convierten en la base sobre la que se edifica un vínculo sólido y duradero. La mezcla de amor y temor comenzó a transformarse en una aceptación consciente, en un compromiso de estar presente y acompañar a Will en cada paso, celebrando sus fortalezas y sosteniendo sus debilidades. Margarita comprendió que esta experiencia era un aprendizaje sobre la paciencia, la empatía y la responsabilidad emocional, y que decidir amar plenamente a alguien implica estar dispuesto a caminar junto a él mientras enfrenta sus propios desafíos internos. Cada pensamiento que surgía en su mente la acercaba a una verdad sencilla pero poderosa. Amar sin idealizar significa aceptar la complejidad del otro, ofrecer apoyo sin condiciones y permitir que la vulnerabilidad compartida se transforme en un puente hacia una conexión más profunda, auténtica y duradera. Este entendimiento no eliminaba los miedos, pero le daba herramientas para enfrentarlos con claridad, cariño y respeto, fortaleciendo el lazo emocional y sentando las bases para un futuro donde la sinceridad y la ternura se convirtieran en pilares de su relación. Margarita sintió que su capacidad de amar se expandía, comprendiendo que la aceptación del pasado y la vulnerabilidad presente no debilitan el vínculo, sino que lo hacen más sólido, real y significativo, y que esta elección consciente de mirar al otro con humanidad era el inicio de una relación más rica, profunda y transformadora. Después de días de profunda reflexión, Margarita llegó a una decisión que surgió desde lo más hondo de su corazón, comprendiendo que quedarse junto a su esposo no era un acto de compasión y de lástima, sino una elección consciente basada en la convicción de que el amor verdadero se construye con honestidad y compromiso mutuo. Durante ese tiempo, evaluó cada emoción, cada temor y cada deseo, entendiendo que la relación que compartían requería no solo afecto, sino también una disposición genuina a enfrentar juntos las dificultades que la vida podía presentar. Consciente de que el pasado de su esposo no podía borrarse, decidió abrazar la realidad completa, aceptando sus sombras sin que eso debilitara su afecto, sino que fortaleciera la conexión entre ambos.
Margarita entendió que la clave para sostener una relación duradera estaba en la transparencia y en la capacidad de ser vulnerable sin miedo al juicio, reconociendo que la confianza no se otorga, se construye a través de actos continuos de sinceridad y compromiso real. Por ello, le pidió a su esposo que mantuviera una honestidad constante, que compartiera sus pensamientos, emociones y temores de manera abierta, y que se comprometiera de manera auténtica con su proceso de sanación personal, entendiendo que la relación solo podía prosperar si ambos caminaban juntos hacia la integración de sus historias y experiencias. Este acuerdo no se expresó con palabras grandilocuentes ni promesas de perfección, sino con gestos y decisiones concretas que reflejaban su disposición a sostenerse mutuamente, a respetar los tiempos de cada uno y a enfrentar los desafíos con paciencia y empatía. Sellaron un pacto emocional que no buscaba eliminar dificultades ni ignorar errores pasados, sino construir un espacio seguro donde la vulnerabilidad se aceptara como un acto de valentía y donde la autenticidad fuera la base de cada interacción. Este compromiso implicaba reconocer que no todo sería sencillo, que surgirían momentos de duda y tensión, pero que la voluntad de permanecer juntos y apoyarse en la verdad sería el motor que les permitiría superar obstáculos y crecer como pareja. Margarita comprendió que elegir quedarse no significaba borrar la historia, sino integrarla como parte de su presente compartido, valorando cada aspecto de su esposo, incluyendo aquello que en otros tiempos podría haber parecido complicado o doloroso. La decisión se transformó en un acto de amor consciente, un gesto de madurez emocional que reflejaba su disposición a construir una relación basada en respeto, cuidado mutuo y aceptación plena de la humanidad del otro. Ambos entendieron que el pacto no era un compromiso de perfección, sino una declaración de intenciones claras: caminar juntos en la búsqueda de la verdad, sostenerse en la vulnerabilidad y enfrentar la vida con la valentía de quienes saben que amar implica decisiones difíciles, sinceridad continua y la capacidad de acompañarse incluso en los momentos más desafiantes. Este momento se convirtió en un punto de inflexión, donde la relación dejó de depender de idealizaciones o expectativas irreales y pasó a sustentarse en la autenticidad, la comunicación y la responsabilidad emocional compartida. Margarita y su esposo comprendieron que la fortaleza del vínculo no reside en la ausencia de problemas, sino en la disposición de ambos a enfrentarlos juntos, manteniendo la verdad como eje central de su convivencia y reconociendo que la vulnerabilidad compartida se convierte en un puente que une corazones de manera profunda y duradera. La decisión de quedarse marcó un antes y un después en su historia, un paso hacia un futuro donde la confianza, la valentía y la honestidad se convierten en los pilares de una relación que, aunque imperfecta, tiene la posibilidad de ser genuinamente transformadora y enriquecedora para ambos.